en el versículo 13 que dice, y me habló Jehová diciendo, he observado, miren cómo dice, estas palabras, hermanos, escribámoslas en nuestro corazón. ¿Qué dijo? No dijo el Señor, Moisés le ha dicho, sino dice, y me habló Jehová. ¿Habla Dios o no? ¿Qué dicen ustedes? Habla Dios. Y si nosotros fervientemente lo seguimos y lo seguimos, pase lo que pase, ¿creen que no nos hablará? Nos va a hablar, hermana, nos va a hablar, ya sea de repente en un sueño, pero nos va a hablar el Señor, ¿no? Entonces dice así, y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, he aquí, que es un pueblo de duro servicio, era un pueblo duro de corazón, duro de rebelión, duro de creer, así como ahora, que no creen y no creen, ya están con una patita a la sepultura, pero no creen. ¿Qué creen? Que el cuerpo se va a la sepultura y dice, ¿y qué? ¿Y el alma? ¿El espíritu dónde va? Al Señor, hasta el día del juicio. Y nuevamente, vivitos vamos a estar ahí, delante del juez y de los santos para el juicio final. Hermanos, y el que sigue al Señor, dice, fielmente obedeciendo, ese será el que juzgue a los demás. En el versículo, miren lo que dice, 14, dejadme, dice, dejadme que los destruya, dejadme que los destruya. ¿Quién dijo dejadme? ¿Moisés o Dios? Dios dijo, dejadme, como le hablaba a su siervo Moisés. Porque dice que Moisés tenía pena. ¿Por qué? Porque estaba su hermano Aarón. Su hermano Aarón había preparado también el becerro, porque ellos hacían las esculturas. Y le dijo, Señor, perdónalo, le dijo Aarón. Y el pobre Aarón fue perdonado del Señor por la petición y la adoración de Moisés. Para que entendamos, hermanos, que él también era el sacerdote que le servía, también había caído en esa rebelión, para que entendamos. Por eso es que dice, dejadme que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré, miren, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más, dice, numerosa que ellos. O sea, el Señor Dios quería destruirlos a todos y le iba a dar una nación más fuerte y poderosa a su siervo Moisés, pero destruía a todos. ¿Entendemos, hermanos? Muy bien. Ven lo que dice el Señor. Dice así, y sigue hablándonos vuestro Dios. Dice así. Y miré, dice, y miré. He aquí, habéis pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habéis hecho un becerro de fundición. Apartaos pronto del camino que Jehová os había mandado. O sea, se habían apartado, hermanos, del camino de salvación que los sacaba de la mano de la tierra de Egipto a ese pueblo de corazón duro de servir. Para que entendamos la palabra de vuestro Dios, que Él está hablando, habló y habla y seguirá hablándonos, nuestro Dios. Sigue hablándonos vuestro Dios. Dice así.
Y dice, y volviste, ¿qué dijo el Señor? Y miré, dice el Señor. Entonces tomé, dice, las 2 tablas. ¿Quién es el que dice tomé? ¿Jehová nuestro Dios o Moisés? Moisés, efectivamente. Moisés es el que estaba diciendo, por eso dije. Y dice, entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. ¿Delante de qué ojos los quebró? De todo el pueblo de Israel que se habían rebelado contra el Dios al Altísimo. ¿Ve? Y en el versículo 18 dice, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. ¿El Señor se enoja? ¿Qué dicen ustedes o no? ¿Se llena de ira al Señor o no? Sí. Se llena de ira al Señor. Y sin embargo, siempre hay muchos que dicen, el Señor Dios es puro amor. No, es un Padre que quiere vernos en el camino correcto y perfecto. Y si no desviamos, nos habla. Y si no queremos obedecer, entonces se enoja. Y también nos castiga o nos disciplina. Muy bien. Dice así el Señor, dice, en el versículo 19, porque temí a causa del furor y la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros, pero Jehová me escuchó aún esta vez, porque dice que Moisés, cuando los vio, que los encontró que habían hecho el becerro de oro y estaban danzando y adorándolo, él agarró y las tiró las tablas que el Señor le había dado y las quebró. Pero oró, porque Aarón era el sacerdote, y oró por el pobre Aarón, y fue perdonado Aarón. Y parte del pueblo, pero parte, ¿no? Pero por eso es que nos dice así, por eso dice aquí el Señor, y estaba enojado con vosotros para destruiros, pero Jehová me escuchó, o sea, le escuchó su oración. Ahora les pregunto a ustedes, hermanos, si nosotros tenemos a una persona que está enfermo o nos trata mal y sabemos que es injusto, ¿creen que nos escucharía nuestro Dios o no? ¿Nos escucharía o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos contestaría sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí nos contesta. Sí nos contesta, pero primeramente es como un juez. Primeramente estudiará el caso, vuestro Dios, pero en su infinita misericordia lo hace vuestro Dios, hermanos. Amén. Dice, contra Aarón también se enojó. Miren, para que ustedes escuchen, que está en el versículo 20. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel, ¿qué dijo? En aquel entonces, ¿ven? La misma palabra de Dios en la Biblia se interpreta y es entendible, porque solamente sombras y símbolos, ¿para dónde? ¿Para cuándo es? ¿Para el pasado? Para ahora, hermanos, para los postreros días, dijo. Por eso escudriñad mi palabra, dijo, porque en ella encontrarás la salvación. Porque está escrita
con el dedo de Dios hablado con su boca, el Espíritu de Dios fue el que escribió. Muy bien. Dice, sigue hablándonos el Señor. Dice entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habéis hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé, moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo. Y eché el polvo de él en el arroyo que descendía, ¿de dónde? Del monte. Y lo echó ahí. Y en esa caída de ese que dice descendió, ahí sí que cayó una gran parte de los que habían pecado, porque se abrió los abismos, hermanos, y cayeron ahí. Y dice en el versículo 22, dice, también en, ¿qué dice? Tabera, en Masaj, y dice, Kibrot, Atabai, provocasteis la ira a Jehová. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Ahora les pregunto, hermano, en estos últimos tiempos, ¿la raza humana cree en el Dios vivo? Muy poquitos, muy poquitos. ¿Cree en el Santo Sábado? ¿Qué dicen? Muy poquitos, ¿no es cierto? Generalmente están aprendiendo a obedecer de guardar el domingo. ¿Y el domingo qué es? ¿Qué hemos entendido que es el domingo para nosotros? Es como el día primero de la semana, el primer día de semana. Y el que guarda el día domingo, guardará para la marca de la bestia, y el sábado es el sello de Dios. Muy bien, hermanos, para que entendamos la palabra de vuestro Dios. Y sigue hablándonos el Señor, dice, en el versículo 24, rebeldes habéis sido a Jehová, desde el día que yo os, ¿qué dijo? Que yo os conozco. Que yo os conozco. Miren lo que le digo, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día en que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová, 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. ¿Qué dijo? Destruir. Y oré, dice, porque ¿quién estaba postrado, hermanos? Ante él, Moisés, su siervo Moisés. Por eso dice en el versículo 25, me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches, y estuve, dice, postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Miren cómo le suplica Moisés para que perdone a ese pueblo. Así como ahora, hermanos, los que entendemos la palabra de vuestro Dios, los que entendemos la misericordia de vuestro Dios, los que entendemos guardar el sábado, y los que entendemos que dijo el Señor, el sábado se hizo para guardar, para santificarlo, para glorificarlo. Y obedecer en sus mandamientos, ¿qué hará el Señor con nosotros? ¿Nos tomará la mano para llevarnos o nos dejará? ¿Qué dicen ustedes? Nos dará la mano para llevarnos. Así.
Dice, sigue hablándonos la palabra de vuestro Dios. Por eso es que dice que has redimido con tu grandeza, que has sacado de Egipto con mano poderosa. Porque ¿dónde estuvo el Señor cuando sacó a su pueblo de Egipto? ¿Dónde estaba? Traba vuestro Dios. En juego, en el juego. A ver, ¿y qué hecho hombre o espíritu en el cielo? ¿En qué está? Está en hombre, en carne, como nosotros. Porque resucitó el Hijo del Hombre en carne y descendió el Hijo del Hombre al santuario celestial, donde está intercediendo por nosotros. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Acuérdate, le dice, acuérdate. ¿Quién está pidiendo que se acuerde? ¿Quién está pidiendo? Acuérdate, dice, de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Ya sabemos que Abraham, Isaac es su hijo primogénito. Claro que el primogénito, ¿quién fue? Fue Ismael, pero fue en la sierva, Agar, pero ese es de la carne. Eso es lo que tienen que entender, porque ahorita pueden decir, no, pero si tuvo 2 hijos. Es verdad que tuvo 2 hijos, pero fue en la sierva Agar, pero ese es de la carne. Pero el hijo de la promesa, ¿cuál es? Isaac, ese es el hijo de la promesa, porque ellos fueron viejos. Y vino el Señor a la tierra y le dijo a Abraham, al año que yo vuelva, le dijo a la Sara, volveré y ya tendría a quién. ¿Quién nació de ellos? Isaac, el de la promesa, para toda la descendencia de la tierra, hermanos. Por eso es lo que nos dice, nos habla acá, como nos habla, dice, acuérdate que le dijo, dice el Señor, redimido la grandeza que sacaste de Egipto, como acuérdate que le dijo, cuánto no puedo, dice, cuánto no puedo, ¿qué dijo el Señor? No, que sacaste por cuánto no puedo, Jehová, ¿qué dijo? Introducirlos ¿en dónde? Que les había prometido. ¿Qué le dijo entonces? ¿Qué le dijo? Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No miréis la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que diga a los de la tierra, ¿de dónde sacasteis? Por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido. Miren lo que dijeron todavía, que les había prometido. Dice, porque ¿qué dijo? Porque los aborrecía, los sacó, ¿para qué? Para matarlos. ¿Y creen que el Señor los sacó para matarlos? ¿O los sacó por qué? ¿Creen que el Señor, nuestro Señor Jehová, sacó a su pueblo para matarlo o para salvarlo de la esclavitud? Para salvarlos de la esclavitud, para salvarlos de aquella esclavitud donde estaban el hombre que era golpeado, era sin piedad en ese pueblo que servía al faraón, hermanos. Mire cómo eran los hombres y cómo son los hombres ahora mismo. Y dice, y ellos son, ¿qué dijo? ¿Están siguiendo? Y ellos son tu pueblo, tu heredad, que sacaste ¿con qué? Y ya, ¿y quién lo sacó? ¿Moisés o Jehová? Jehová. Pues Moisés es el que está diciéndole. Moisés. Por eso Moisés le dice, está diciendo, y dice, y ellos son pueblo, por eso dice, ¿no?
y ellos son pueblo tuyo, le dijo. Ellos son tu pueblo, tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Solo Dios tenía el poder para... ¿Quién fue el que puso el juego adelante y Faraón frenó con todo su ejército que iba persiguiéndolos al pueblo de Israel? ¿Quién fue? Claro, Moisés era el siervo. Era el que el Señor Dios había tomado para que saque a su pueblo. Pero la mano poderosa por el discernimiento. Vamos a Éxodo al capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Volvemos a estar después de Levíticos. Después de Levíticos. Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31 y versículo 18. Y versículo 18. Éxodo. Miren lo que dice la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 31 y versículo 18 dice: y dio, miren lo que dice, y dio a Moisés cuando, ¿qué dijo? ¿Han encontrado? Sí. Muy bien, entonces ya. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas, ¿con qué? Con el dedo de Dios. Ese es el primer pacto. Porque hay varios pactos que hizo el Señor con el hombre en la tierra, hermanos. Pero el primer pacto, ¿con quién hizo? De sus leyes, este es el primer pacto. Que las escribió en las tablas de piedra. Pero de ahí vamos a entender que también el Señor Dios las ha escrito en las tablas del corazón, en la carne y de la mente. Pero vamos sabiendo que primero escribió en las tablas de piedra. Muy bien, hermanos. Muy bien, entonces así, vamos a ver qué nos dice. Vamos a Éxodo en el capítulo 32 y el versículo 35. 32 y el versículo 35, hermanos. 35, que dijo el Señor. En el capítulo 32 y el versículo 35. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: y Jehová hirió al pueblo porque había hecho ¿qué? Porque había hecho ¿qué? ¿Quién formó? Aarón. Por eso es que Moisés suplicó, oró al Padre Creador que lo perdonara al pobre Aarón. Porque él también había pecado, siendo el sacerdote que había elegido vuestro Dios, para que entendamos la palabra de Dios. Y Aarón, hermano, ¿de quién era? ¿De quién es el hermano que va ahí con los hijos del pueblo? ¿De quién? De Moisés, es su hermano. Aarón es de Moisés. Por eso es que él es el primer sacerdote. Y después que muere Aarón, queda de sacerdotes, ¿quiénes? Sus hijos de Aarón. Eso es que quede siempre grabado. Y es de vosotros, hermanos.